Habíamos estado viendo entre los diferentes conceptos relacionados con los mecanismos, aquellos que nos permitían darle otra versión al mecanismo, básicamente. Y eso eran las inversiones, las cuales se crean por la fijación de un eslabón diferente del eslabonamiento. Es decir, si yo tengo 4 eslabones, tendré 4 versiones o inversiones de ese mecanismo en base al eslabón bastidor que yo, o en base a qué eslabón elija como bastidor. Así. Bien. Ahora, el hecho de que yo o que nosotros tengamos la posibilidad de esa elección, da como resultado también, o puede dar como resultado, que ese mismo eslabonamiento, con esos mismos eslabones, con esas mismas longitudes de eslabones, nos dé la posibilidad de obtener movimientos diferentes. O sea, controlar los movimientos de maneras diferentes. Eso daba como resultado que si así lo era, si así se cumplía, la inversión se definía como específica. O sea que nosotros podemos tener tantas inversiones como eslabones tengamos en el mecanismo, pero posiblemente todas no sean específicas, o pueden ser todas específicas. Un ejemplo de un mecanismo con todas las inversiones específicas es justamente el que estábamos viendo, que era el mecanismo de manivela biela-corredera, que su primera inversión la tomábamos como el caso del mecanismo del motor o de una bomba, que es básicamente donde el pistón, que es la corredera, en este caso, se desliza respecto del bastidor, o sea que este elemento ha sido el elegido como bastidor y entonces la corredera tiene un movimiento de traslación pura respecto de este elemento. Habíamos dicho que en este caso la corredera se dice que es aterrizada, porque se mueve respecto del bastidor. Bien, la segunda inversión es elegir al eslabón 2, que era manivela, en la primera, como el bastidor. Y ahí se transformó este mecanismo en uno que se presenta como el tercer mecanismo básico del que vamos a estar estudiando, ¿sí? Que es el mecanismo de manivela corredera, que ya les dije que a este le llamamos, todos son manivelas correderas, pero específicamente a este le llamamos manivela corredera y a este le llamamos manivela biela corredera, para distinguirlos. Por favor, me canso de decirlo porque no me tomen como que repito. El problema es que yo después pregunto cuando vienen a rendir, o cuando lo pregunto en un parcial, y los confunden. Entonces quiero dejarlo claro. Bien, en este mecanismo, este mecanismo se va a transformar o en el mecanismo de cepilladora, o el mecanismo que ya les muestro más adelante, de la cepilladora, o el mecanismo de Whitworth. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y otro es el hecho de que las longitudes de los eslabones, en el caso del Whitworth, va a ser que tanto el eslabón 3, que en este caso va a ser una manivela, como el 1, van a ser manivela. O sea que va a ser un mecanismo de doble manivela, como ya vamos a ver. Y todo va a girar, todo, 360 grados.
En cambio, en el de cepilladora, este eslabón va a ser manivela y este va a ser balancín. ¿Mm? Ya se los muestro ahí en la próxima diapositiva. Bien, entonces, ¿qué pasó con la corredera en esta nueva inversión? Y que cambió sus posibilidades de movimiento, porque esta corredera ahora puede tanto rotar como deslizarse. Rotar porque se encuentra sobre un eslabón que está rotando, y deslizarse porque a medida que este eslabón 3, convertido en manivela ahora, esté rotando, este eslabón 4 va a tener que acompañar a esa rotación. Entonces se va a deslizar sobre el eslabón 1. ¿Mm? Entonces, en este caso la corredera tiene movimiento de rototraslación. Acá lo estamos haciendo bastidor al 3. Entonces, como uno de los extremos de este eslabón 3 era el punto de articulación con la corredera, lo que estamos haciendo es fijar a la corredera. ¿Sí? Es decir, le vamos a quitar tanto el movimiento en X como en Y, y solamente le vamos a permitir la rotación respecto del bastidor, del elemento fijo. Entonces, cuando este eslabón 2, que ha retomado su función de manivela, esté girando 360 grados, este eslabón 1 va a ir moviéndose, acompañando a esta rotación y cambiando su orientación angular. Por lo tanto, este eslabón corredera, que era corredera y ahora es una guía, una guía, pero que es una guía que puede cambiar su orientación angular, acompañando a la orientación angular que toma el 1. En el libro hay ejemplos de este tipo de mecanismos, ¿sí? Y finalmente, donde entonces la corredera solamente puede rotar, trasladarse puramente, rototraslación y rotación pura. Y aquí le estamos quitando todas las posibilidades. Entonces, finalmente el bastidor es la corredera. Y ahora es una guía fija. Como yo les explicaba, en este caso, este eslabón se desplaza guiado por esta corredera, que ahora se transformó en una guía, y este eslabón 2 podría ser una manivela o podría ser un balancín. Y este otro también, que está articulado en este punto, también puede hacer de balancín, básicamente. Ahora, yo les mostré que si a este eslabón 2 lo prolongamos hacia un lado, y a esto lo giramos 180 grados, lo que obteníamos era el mecanismo de una bomba. O sea, acá tenemos ese mecanismo físicamente diseñado o mostrado en una bomba de pozo común de esas antiguas que estaban en algunas casas de nuestros abuelos. Bien. El mecanismo, este es el mecanismo, la segunda inversión del mecanismo de manivela corredera, es justamente la máquina esta que es muy conocida por los que hemos salido de escuelas técnicas, básicamente, ¿sí? O la escuela industrial, o la escuela Boero, o alguna otra escuela técnica, que posiblemente puedan haber tenido esta máquina, entre las tantas. Los que vienen de bachilleres posiblemente no conozcan esto, pero básicamente el mecanismo, ahí está mostrado, el mecanismo ya lo vamos a analizar un poco más a esto, pero para que vayan teniendo una idea, el mecanismo básicamente, o sea, este mecanismo, ¿sí?, está colocado de tal manera que este viene a ser el bastidor, este es el balancín, ¿no es cierto? El eslabón número 1, que está acá, este es el 1,
el bastidor que es el 2, el 3 que va a ser la biela, y esta la corredera que se va a mover sobre el balancín 1. Entonces este es el balancín 1, esta es la manivela 2, ¿sí? Este es el bastidor y esta la corredera. Entonces esto va a girar y estas serían las dos posiciones límite. Esta es una posición y esta otra está denotando la otra posición límite que tendría esta máquina. Además, a esta máquina le hemos adicionado una diada. Acuérdense lo que era una diada. Era la suma de dos eslabones, en este caso, un eslabón binario, representado esquemáticamente por este segmento, y un eslabón corredera, que sería este cuerpo que tenemos acá, que se desplaza respecto al bastidor. ¿Ah? O sea, ese punto y esta línea rayada están indicando el bastidor de la máquina. En este caso, el bastidor de la máquina sería esta pieza que está esquematizada también, porque no tiene esta forma la máquina, es más robusta, ¿sí? Y ustedes ven acá la manivela, que sería esta pieza, que es esta rueda, luego la corredera que a la vez que rota, porque se encuentra sobre este eslabón balancín que va y viene, además se desplaza respecto de este bastidor, de este eslabón, quiero decir. De tal manera que este mecanismo formado por estos cuatro eslabones, el bastidor, la manivela, el balancín y la corredera, son los cuatro eslabones que forman el corazón de esta máquina, ¿sí? El corazón de la máquina. Luego salgo de la máquina a través de esta biela, que es esta marrón que se ve acá, y la corredera viene a ser lo que es esta pieza, toda esta pieza, que es la pieza que se desplaza sobre la bancada, que sería esta la bancada o bastidor, y que tiene una herramienta colocada en el extremo, y aquí estaría faltando otra parte de esta pieza que forma parte del bastidor, que es la otra bancada donde esta sería donde se coloca la pieza que va a ser mecanizada. ¿Qué es lo que estamos logrando con esta máquina? ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque es una de las máquinas que son importantes en el desbaste, o sea, el desbaste el mecanizado que se llama desbaste. Cuando nosotros queremos sacar mucho material de una pieza por arranque de viruta, para acercar la forma de la pieza a la que definitivamente va a tener, pero que la terminación se va a hacer en otras máquinas más precisas, donde el mecanizado cuesta mucho más. En cambio, el mecanizado acá es más barato. Básicamente ese es el criterio, ¿eh? O el fundamento de la utilización de esta máquina. Fíjense que el movimiento que yo logro con este mecanismo, como ya lo vamos a analizar un poquito más también, es el de avance lento y retroceso rápido, ¿sí? De tal manera que lo que estamos buscando con esto es que los tiempos de mecanizado se reduzcan al mínimo. O sea, el tiempo de mecanizado sea en gastar en el mecanizado, básicamente, en el arranque viruta, que es cuando avanza, pero el retroceso sea lo más rápidamente posible para gastar el menos tiempo en ese proceso productivo, básicamente. Bien, entonces, este sería el caso de la máquina de manivela, o sea, el caso de biela de manivela corredera, en el cual la longitud de los eslabones del bastidor, la longitud del bastidor, la longitud de la manivela y la longitud del balancín son tales que permiten que este eslabón sea balancín, que gire solamente en forma parcial. Pero podría suceder que
como ya vamos a ver, si este eslabón bastidor es muy cortito, el balancín, ¿sí?, se va a transformar en manivela y va a girar también como lo hace la manivela de entrada. Si bien no lo dije, pero se sobreentiende que en este punto, que es este punto que está acá, el centro de esta rueda, por la parte de atrás, teóricamente se vería el motor, que va a hacer girar a esta manivela, que es la rueda, ¿sí? Por lo tanto, este mecanismo, como ya sabemos, es un mecanismo de un grado de libertad, ¿sí? No sé si, no me acuerdo si lo analizamos, pero sí, no lo analizamos. ¿Por qué es un mecanismo de, por qué este es un mecanismo también de 4 eslabones? Se sobreentiende, seguimos teniendo 4 eslabones. ¿Por qué es un mecanismo de un grado de libertad? Y porque, como dijimos, para este caso, ¿sí?, nosotros, ¿cómo llegamos a este mecanismo? Mediante una transformación en la que el balancín se transformó en esta corredera. El balancín de salida del cuadrilátero se transformó en esta corredera, al hacer el balancín infinitamente largo. Entonces, ¿qué pasó? Que eso es sinónimo, ¿sí?, o equivalente a haber reemplazado la junta completa de rotación, que se fue al infinito, por la junta de traslación pura, que es la corredera respecto del bastidor. Entonces, si ustedes aplican la ecuación de los grados de libertad, vamos a tener 4 eslabones, contando al bastidor, menos el bastidor, entonces tendríamos 3 por 3, 9 grados de libertad, menos las juntas. Y las juntas que hay son 1, 2 y 3 de rotación, y la que existe entre la corredera y el bastidor, que es una junta completa de traslación. ¿Sí? Aquí está pasando exactamente lo mismo. Acá tenemos 1, 2, 3 juntas de pasador, y además está la junta de traslación, que sería entre la corredera y el eslabón 1, que ahora no es bastidor, sino es un balancín, ¿sí? Pero este eslabón, que es la corredera, solamente puede trasladarse respecto de este eslabón. Entonces, seguimos teniendo 4 juntas completas, lo cual significa 9 menos 8, 1. Sigue siendo un mecanismo de un grado de libertad. Entonces, por eso yo necesito solamente un motor para poder, como elemento que introduce la energía para que la máquina pueda funcionar y controlar el movimiento de salida. ¿Sí? Insisto con todo esto porque son preguntas del parcial. Determinación de los grados de libertad, aplicación para un mecanismo, para otro, de los problemas que se puedan tomar. Entonces, tienen que tener bien claro, el tema de cómo sacar los grados de libertad de un mecanismo, tener clara, poder identificar las juntas completas de las semijuntas, porque todo eso llevan a sacar correctamente el número de grados de libertad. Bien. Vamos ya prácticamente finalizando con el tema de los diferentes conceptos que tenemos y definiciones que tenemos que saber en relación con los mecanismos y su tratamiento.
es que tenemos lo que se denomina la condición de Grasov, ¿sí? Esto básicamente, como ya vamos a ver, es algo muy simple, y que nos va a permitir de alguna manera clasificar a los mecanismos en función de su comportamiento, básicamente, o sea, en relación con las inversiones, en el caso de un cuadrilátero articulado. Ya hemos visto cómo el cuadrilátero articulado, que es el primer mecanismo, que no lo quiero, que es que lo presentamos como el cuadrilátero articulado, este simple mecanismo de 4 eslabones, donde uno de los 4 es un bastidor, se ha ido de alguna manera mostrando y transformando, ¿sí?, con algunas leyes, en otros mecanismos a través de los cuales nosotros podemos lograr diferentes movimientos. O sea, transformamos el cuadrilátero articulado en un manivela biela corredera. Pero también a este manivela biela corredera lo transformamos en otra forma de ese mismo mecanismo. Y al cuadrilátero articulado, también a través de otras leyes de transformación, lo transformamos en otra familia de mecanismos, que ya vamos a ver, que son los mecanismos de contacto directo entre superficies, entre los que están, por ejemplo, las levas. Entonces, y finalmente, a través de las inversiones, ¿sí?, a través de las inversiones logramos que este mecanismo de manivela biela corredera se transformara en otro mecanismo, que es el tercer mecanismo básico que vamos a ver de vuelta, y que nos da la posibilidad de otros movimientos y otras máquinas. Lo que estoy diciendo es que el mecanismo de 4 barras, el eslabonamiento de 4 barras, es primero el más simple posible que nosotros podamos obtener para controlar los movimientos con un grado de libertad, que es muy importante, ¿sí? También nos va a dar una diversidad de movimientos, o sea, va a ser extremadamente versátil en relación con los tipos de movimientos que podemos generar. Por lo tanto, este mecanismo, ¿sí?, tendrá que estar entre las primeras soluciones que un ingeniero de diseño debe buscar para solucionar un problema de control de movimiento. Y esto, de alguna manera, responde a una ley que dice que en la sencillez, ¿sí?, se encuentra la marca distintiva del buen diseño. ¿Qué quiere decir todo esto? Y quiere decir básicamente, o está relacionado básicamente con todo lo que dijimos en la primera parte, que es el proceso de diseño, en todas las etapas que fuimos descubriendo y planteando, en la búsqueda de la solución más sencilla posible. Y esa solución más sencilla tiene que ver con la cantidad de partes que van a efectuar el trabajo